muchas gracias por invitarme. Estoy encantada de estar acá hoy día en esta charla tan importante de arquitectura para todos, que es un tema importante de siempre estar debatiendo, para estar actualizando los enfoques, las metodologías de cómo hacemos ciudad. Me encanta estar entre colegas, el gremio de urbanistas y arquitectos y otros expertos que estén presentes. Agradezco también a la maestra Melissa Valdés que hizo la conexión para que yo estuviera acá. Tuve la suerte de trabajar junto a Melissa acá en Chile, ella apoyándola en su maestría que obtuvo en la Universidad de Chile con temas de seguridad urbana. Así es que un saludo para Melissa también, y voy a presentar algunos de los proyectos que hicimos juntas. Voy a empezar a proyectar. No sé si el anfitrión me puede permitir proyectar mi presentación. Creo que tienen que habilitarme en Zoom para que yo pueda proyectar. Ahí me pueden avisar, porque me aparece el anfitrión inhabilitó la función de compartir la pantalla. Así que si puede ayudarme el anfitrión sería genial para poder mostrarles los proyectos que les quiero mostrar. Bueno, me encantó, quiero partir diciendo que me encantó la ponente anterior. Anoté tantas cosas en mi bitácora. Encontré que tenía ideas tan bonitas, tan acertadas sobre lo que está pasando en nuestras ciudades desde la perspectiva de las mujeres que habitamos esta ciudad y de todos los que habitan en realidad la ciudad. También ciudades post-COVID o que han tenido que adaptarse a la situación de COVID, que no ha sido nada fácil. Entonces, me gustó mucho todos los enfoques que ella planteó. De acá, muchas gracias al anfitrión que me habilitó a presentar. Yo les voy a hablar hoy día desde el enfoque de la seguridad urbana, pero desde el liderazgo femenino. He tenido la suerte de desarrollar mi carrera como arquitecta, como urbanista, en un momento, yo creo, de cambio muy fuerte en la historia. Tengo muchas experiencias donde tuve en la Universidad de Chile que luchar, podríamos decir, espacios de desarrollo siendo mujer. Y muy apasionada por la arquitectura y el urbanismo. De hecho, cuando pequeña, siempre lo cuento, no tenía muñecas, no tenía Barbie, nada de eso. Yo hacía ciudades, me encantaba jugar desde chiquitita que podía hacer arquitectura y ciudades. Entonces mi sueño era ser arquitecta. Y cuando logré llegar a la universidad estaba feliz, estaba en chileno decimos en la salsa, ¿sí? Estábamos demasiado felices. Pero me tocó en algunos ámbitos profesores que eran muy machistas y que consideraban que una mujer no podía hacer grandes aportes en arquitectura y urbanismo. Tuve experiencias difíciles donde me decían que me preparara para hacer tareas menores o secundarias dentro de un despacho de arquitecto, por ejemplo. Y eso yo creo que para mí, al contrario, fue como, tuvo el efecto distinto, fue como un aliciente, porque yo sentía que yo como mujer podía aportar mucho. Y de a poquito la vida me fue llevando a encontrar caminos donde no he parado de aportar, y especialmente en este tema tan sensible de cómo es la seguridad en las ciudades, para todos quienes habitamos las ciudades, pero poniendo en valor lo que pueden aportar las mujeres. Y yo lo he hecho desde el conocimiento de una metodología, que es la que les vengo a presentar hoy día, que se llama CEPTED. CEPTED en inglés es Crime Prevention Through Environmental Design, o prevención de la delincuencia mediante el diseño ambiental. Es una metodología que se crea hace más de 50 años, que lo que busca es entender la relación entre el urbanismo y la arquitectura y la posibilidad de que haya más o menos crimen, violencia o delito en las ciudades, ¿ya? Y se define como un conjunto de herramientas que, mediante la modificación de variables socioambientales, busca la reducción de delitos de oportunidad, reducir la percepción de inseguridad y aumentar la cohesión comunitaria. Bien lo comentaba la ponente anterior, y lo sabemos porque vivimos en las ciudades hispanas, que son las más criminógenas del mundo, lamentablemente, que tenemos que lidiar siempre con el problema de la delincuencia y también de mucha violencia en las ciudades de distinto tipo, pero que es muy importante, por lo tanto, fomentar lo que se llama la cultura de la prevención. ¿Y qué son las acciones de prevención? Son todas las acciones que podemos tomar a distintos niveles, ya sea individuales, de gobierno, de municipios, gobierno del Estado, para evitar la comisión de un delito, de una violencia. Y por eso es tan importante entender cómo operan espacialmente, en términos urbanos, estos delitos y estas violencias.
Desde la década del 80 existe en Reino Unido, en Inglaterra, se empezaron a crear, hay criminólogos muy brillantes, siempre ha habido, y en esa época se juntaron algunos súper notables, Ronald Clark, Marcus Felson, que crearon teorías que todavía nos inspiran a quienes estamos en el mundo de la criminología ambiental. Hay una de ellas que se llama el triángulo delictivo, que es esta imagen que estamos viendo acá, pero hay dos teorías importantes que tienen que ver con el triángulo delictivo, que es la decisión racional del delincuente y la teoría de actividades rutinarias del delincuente también. La teoría de decisión racional del delincuente nos plantea al delincuente como casi un empresario súper eficiente, el delincuente de oportunidad, no el que tiene un móvil premeditado, podríamos decir, sino que el de oportunidad lo que hace es hacer un análisis en el espacio urbano buscando una víctima que sea vulnerable y un espacio que sea favorable. ¿Qué podría ser eso? ¿Cómo lo podríamos ejemplificar? Si yo soy delincuente y tengo que cometer un delito porque estoy motivada, porque no he comido, porque tengo un montón de carencias, porque necesito delinquir, busco una víctima, por ejemplo, una adulta mayor que camina con dificultad, la sigo, veo que va al cajero, saca dinero, va caminando despacito y yo como delincuente observo que esta víctima entra a una calle que está muy oscura y por suerte entró a la calle oscura y no a la calle iluminada, sigo a esta víctima en la calle oscura y le robo el bolso. Ahí se está dando esta triada, porque no fue en una calle iluminada, con muchas personas, ni con cámaras, por ejemplo, que estuvieran filmando, o vigilantes naturales que estuvieran mirando, sino que se dieron las condiciones para el triángulo delictivo. Es muy importante entender eso nosotros como urbanistas y arquitectos también, porque cuando diseñamos barrios tenemos que entender que existen dos fenómenos que ocurren en nuestros barrios. Pueden ser barrios o propuestas muy padre, pueden tener un montón de variables o dimensiones súper contemporáneas, importantes, que conectan con las necesidades. Pero es muy probable que en esos barrios también se dé victimización, que es la ocurrencia de delitos, y también se dé percepción de inseguridad o percepción de temor. ¿Y qué es la percepción de temor? Es la emoción básica que nos distingue como seres humanos. Todos los seres humanos en general del planeta venimos con lo que nosotros llamamos un equipo biológico para sentir temor. Escaneamos el ambiente y podemos sentir placer, podemos sentir disfrute, alegría, pero también frente a ciertos estímulos podemos sentir temor. Y uno de los temores más potentes y más incremental que hemos podido medir con estadística y con estudios es el temor a ser víctimas de un delito en mujeres. Y es muy profundo el tema de cómo es el temor de las mujeres en un espacio urbano con características ambientales vulnerables, pero aún más es el temor a ser víctimas de agresiones sexuales, ¿ya? Que eso es un tema que lo vamos a conversar más adelante. Por lo tanto, si existe esa patología urbana o esa debilidad en nuestros barrios, debiéramos tener estrategias súper dirigidas en todos los niveles, académicos, gubernamentales, para que pudiéramos atender ese temor tan específico de mujeres en el espacio urbano de poder ser víctimas de delitos y especialmente de delitos sexuales. No solamente ellas, sino que también su grupo familiar, porque se ha medido estadísticamente también y en estudios que las mujeres pueden desarrollar una forma especial de sentir temor que es específica de las mujeres, que es un temor altruista, con un grado de empatía. No solamente sienten la posibilidad de ser víctimas ellas, sino que también sus seres queridos o las personas que a ellas les importan. Entonces es muy importante. CEPTED, volviendo a la metodología, ya es una metodología muy robusta, se fundó hace 50 años y el año 2021 logramos, después de mucho tiempo, promulgar un estándar ISO CEPTED 22341, que yo como presidente mundial de la International CEPTED Association, que es este logo que está atrás, junto a todos los comités con los que trabajamos en Europa, los comités ISO, los comités CEN, por fin se logró promulgar ese estándar que es muy importante porque genera un parteaguas entre antes del estándar ISO de CEPTED y después. Pero para que se pudiera constituir ese estándar, la metodología CEPTED tenía que tener un marco teórico muy robusto, ¿ya? Muy a prueba de balas, podríamos decir, y además tenía que consolidar evidencia científica de que cuando está bien aplicada funciona. Entonces, dentro del marco teórico que a mí siempre me gusta destacar, son algunos autores que son importantes cuando uno habla de seguridad urbana.
La primera autora se llama Jane Jacobs, que era una periodista urbana que vivió en Estados Unidos, después en Canadá también. Era una activista muy sagaz, muy observadora ella, y ella plantea en 1962 escribe un libro que se llama Vida y muerte de las grandes ciudades americanas, y en este libro nos plantea que para que realmente haya seguridad en una ciudad percibida y objetiva, tenemos que poner el foco en el peatón, ¿ya? Y esto se conecta también con la ponencia anterior, y que el peatón, independiente de qué género tenga, necesita sentir seguridad a esa escala, una escala peatonal. Y por lo tanto plantea que eso influye en la arquitectura y el urbanismo porque no tenemos que romper la escala humana en los grandes desarrollos inmobiliarios, por ejemplo, o en grandes desarrollos habitacionales que generalmente desde el mundo público, por un tema de déficit habitacional, anteriormente, espero que ahora no tanto, pero se hacían soluciones habitacionales que parecían mares de viviendas pequeñitas, donde no se pensaba en cómo se sentía realmente el peatón caminando por esos espacios, si habían plazas que eran seguras o no, si habían parques, si habían centros asistenciales, qué tan lejos tenía que caminar el peatón para comprar algo en un supermercado o ir a una consulta médica, por ejemplo. Todo eso es lo que nos plantea Jane Jacobs y nos dice que para que sean seguras las ciudades necesitamos poner la atención en dos temas muy importantes. El contacto humano, que es evitar ciudades donde las personas no miren a otras personas, y ojos en la calle, que es ver y ser vistos. Ya en esa década del 60, Jane Jacobs se preocupaba de que las ciudades se estaban alienando, se estaban como enfriando, desconectando las redes sociales, y eso que no vivió la era de los teléfonos que tenemos ahora, ni las redes sociales justamente. Entonces ella nos plantea esos dos temas, contacto humano, que es como contacto emocional, para que tengamos empatía con las personas que están caminando en el entorno, y ojos en la calle, ver y ser vistos. ¿Y por qué la empatía es tan importante? Porque en muchos proyectos nosotros entrevistamos víctimas de crimen, por ejemplo, y preguntamos, ¿y usted qué hizo? Cuando entró alguien a su casa, forzó la puerta e intentó abusar de usted y le robó sus pertenencias, ¿qué es lo que usted hizo? ¿Logró hacer algo? Entonces, si es una mujer, por ejemplo, o un hombre, o quien sea la víctima, generalmente dice, traté de llamar a la policía y llegó la policía, no alcanzó a llegar. ¿Y qué más trató de hacer? Traté de llamar a los vecinos. Y por eso la empatía es tan importante, porque tenemos que fomentar el ser el buen vecino. Porque si yo escucho que hay disparos o escucho que cerca de mi vivienda está ocurriendo algo, me puedo tapar las orejas y puedo decir, no, yo no escucho, yo no miro, no quiero conectar porque no tengo empatía, tengo miedo, o puedo tener alguna estrategia previa conectada con otros vecinos de un WhatsApp de emergencia. Si la persona que está siendo víctima no puede llamar a la policía, otro vecino la puede llamar y socorrer, por ejemplo. Entonces, el tema de la empatía es fundamental y Jane Jacobs nos conecta con eso ya desde hace mucho tiempo. Hay otro autor importante que es Oscar Newman, que escribe el libro Defensive Space en 1972, que se va un poco al otro extremo, toma algunas ideas de Jane Jacobs, pero un poquito extremista en términos del encierro. Y eso, muchas ciudades de la América hispana adolecen de diseños defensibles, diseños de encierro, porque hay tanto crimen, tanto narcotráfico, las maras están por todas partes, que mejor nos encerramos, mejor cerramos las ventanas, hacemos muros, construimos privadas, y todos los estudios que se han hecho de evaluación de impacto, por ejemplo, de seguridad urbana, muestran que esas soluciones son temporales. ¿Y por qué son temporales? Porque el delincuente, volviendo a la teoría de decisión racional del delincuente, es tan eficiente que va a buscar el modus operandi para poder vulnerar esta privada, esta gate community, como dicen en Estados Unidos. Por lo tanto, finalmente, ¿qué es lo que ha demostrado ser la estrategia más sostenible a largo plazo para la seguridad urbana? Es la conexión social, que es sostenible, que es vibrante, que es empática. Esa es la que ha mostrado ser la más eficiente, además de un apropiado diseño arquitectónico y urbano. Luego tenemos a Bill Hillier, que es muy interesante, que es un matemático de la UCL de Londres, que en la década del 80 plantea todo un laboratorio de sintaxis espacial, no sé quiénes lo conocen, que lo que hacen son estudios e investigaciones
que correlacionan la configuración urbana y cómo están diseñadas las ciudades con flujos de movimiento peatonal, y eso a su vez lo vinculan estadísticamente con mayor o menor probabilidad de que ocurran delitos. Dicho de manera un poquito más simple, acá estamos viendo un plano de la ciudad de Gossnest en Australia, donde cada una de esas líneas de colores son los ejes de calle de un sistema, de un axial map, un mapa axial, que es un software que ellos diseñaron, y esos puntitos son robo contra la propiedad de distintos delitos y denuncias de esa ciudad. Y lo que ellos hacen es que hacen cálculos matemáticos de la probabilidad de que sea más o menos vulnerable esa calle, con la mayor integración de esa calle con todas las calles del sistema. Entonces tiene que ver con entender cómo generamos niveles de segregación socioespacial al interior de nuestros diseños urbanos y cómo eso se correlaciona con que haya más o menos delito, y bueno, tienen muchas publicaciones científicas súper interesantes y cómo establecen esas correlaciones. Lo que me gusta mucho de Bill Hillier, y que lo usamos harto en nuestros proyectos y cursos, es que plantea un concepto que es el de comunidad virtual. Hillier empieza a estudiar centros urbanos, downtowns, estaciones de transporte, por ejemplo, y lo que ve es que se establecen formas de movilidad en estos espacios que tienen que ver con la copresencia en el espacio. Por ejemplo, si yo estoy en un andén de metro esperando el vagón, estoy haciendo lo mismo que otras personas y por lo tanto, desde la perspectiva de la seguridad urbana, podríamos estar siendo, por los mismos patrones, víctimas vulnerables de un mismo tipo de robo, ¿ya? Entonces, establecemos en ese caso una comunidad urbana con vulnerabilidad similar. ¿Y por qué es importante entender esto? Porque la estrategia de seguridad urbana que se haga posteriormente tiene que ver con entender eso. Porque no todas las comunidades de una ciudad son comunidades de residentes, de conocidos. Es bien distinto cuando tengo un conjunto de viviendas y yo conozco a la vecina, yo sé que vinieron a vivir acá hace 20 años, pero cuando estoy en una estación de metro, voy a tomar un bus especial, quizás solamente para mujeres, pero estoy con otros grupos esperando, estamos en esa copresencia en el espacio, y eso es interesante porque de alguna manera los delincuentes lo codifican. Y hay otra metodología que es la que yo les voy a presentar hoy día, que es CEPTED, acuñada en 1972 por Sir Ray Jeffrey, ecólogo, criminólogo americano. ¿Cuál es el chiste o la gracia de CEPTED? Es que es una metodología viva que ha ido evolucionando. Ya estamos en CEPTED de tercera generación, CEPTED Third Generation. Y les voy a contar un poquito de qué se trata. Pero CEPTED de primera generación, que partió en 1972, estaba más orientado al mundo físico. ¿Cómo evitamos con el diseño de fachadas apropiadas, de evitar lugares trampa, de la apropiada iluminación, por ejemplo, que ocurran más o menos delitos? Eso era el CEPTED de primera generación y estaba más orientado a la vigilancia natural, que es el primer principio de CEPTED, ver y ser vistos, y esa vigilancia natural se tiene que dar de día y de noche. Uno puede en los proyectos fomentar ciertos grados o niveles de vigilancia natural, diurna o nocturna, simétrica o asimétrica, por ejemplo, y existe también mucha literatura que se ha escrito al respecto. Hay como un mito urbano, un mito que se conoce que es como, yo siempre pregunto, ¿creen ustedes que más iluminación es más seguridad? Y generalmente, muchas veces me contestan, sí, nosotros creemos que sí. Bueno, los estudios muestran que no necesariamente. Lo que tenemos que poner es la iluminación apropiada. ¿Y qué es la iluminación apropiada? Preguntan. Es la iluminación que responde a la detección del problema delictivo socioambiental que queremos tratar. Para eso hay que hacer un diagnóstico CEPTED o un diagnóstico de seguridad urbana y ver qué tipo de iluminación necesitamos. Y de hecho eso nos ha llevado como asesorar en ciertos municipios a que incluso hayan luminarias móviles, no sé si las han escuchado, pero son luminarias, por ejemplo, que acompañan en un carrito los flujos de movilidad de mujeres que vuelven del trabajo y que son peak a ciertas horas del día. Entonces no necesitas poner una luminaria que esté todo el tiempo ahí acompañando a estas mujeres, sino que necesitas acompañarlas de las 8 hasta las 10 de la noche cuando vuelven de sus trabajos. El segundo principio es reforzamiento territorial, que es qué tanta identidad le ponemos a los espacios para que estos sean cuidados.
El tercer principio es control natural de acceso, cómo definimos las entradas y salidas de los espacios. El cuarto principio es el mantenimiento, cómo mantenemos y evitamos la basura, el deterioro, el vandalismo en los espacios urbanos, porque se ha demostrado con la teoría de las ventanas rotas que basura atrae basura, vandalismo atrae vandalismo. Y el quinto principio, que ya es de Septet de segunda generación, tiene que ver con incorporar lo que llamamos nosotros la sabiduría del nativo experto ambiental. ¿Y quiénes son los nativos expertos ambientales? Todos quienes usan el territorio. Por lo tanto, para Septet, un nativo experto ambiental puede tener 4 años, 5 años, igual escanea el ambiente y también puede darnos pistas súper importantes de seguridad urbana, como es esta foto donde nosotros le pedimos en una nube de sueños a ellos que sueñen su parque, que sueñen su barrio, por ejemplo. Y hemos hecho muchas nubes de sueño en muchos países. En México hicimos el 2012 justamente, apoyados por gobierno, una nube de sueños de 17.000 sueños en 19 ciudades mexicanas, que fue muy importante para detectar, por ejemplo, cómo sueñan su ciudad, pero también cuál es el chiste de preguntar sobre sueños, que como es información subjetiva, también almacena la información negativa. Entonces, por ejemplo, en Colima, México, me acuerdo que hice una nube de sueños en una villa muy vulnerable y muchos de los niños y niñas soñaron este tipo de parques, árboles, pero hubo uno que dibujó a su hermano en un charco de sangre. Y era porque había recibido una bala en un enfrentamiento de pandillas. Entonces, él no soñó algo positivo, él proyectó desde el subconsciente información totalmente traumática. Y por eso esta técnica de nubes de sueños es muy interesante. Entonces, ahora como para hacer un poquito la síntesis, Septet de primera generación da directrices de cómo diseñar el entorno físico, por ejemplo, un perfil de calle, cómo diseñar un parque, espacios públicos, incluso las viviendas, para evitar la ocurrencia de delitos de oportunidad y percepción de inseguridad. Ya Septet de segunda generación, desde el año 2000, trabaja con el principio, lo incorpora, de participación comunitaria y se vuelve una metodología totalmente socioambiental. Buscamos entender la arquitectura social de las comunidades, cómo son los líderes, la lideresa, incluso, y nos ha tocado aplicar en muchos países con narcotráfico, con maras, como les comenté. Las arquitecturas socioambientales son muy complejas, entonces hay que hacer una buena descripción de la comunidad. Y ya desde el año 2019 se empieza a constituir de manera muy fuerte con la crisis COVID a nivel mundial, Septet de tercera generación que de alguna manera se mete mucho en el mundo psicoemocional, que es cómo te sientes interiormente. Si sientes o no temor, si sientes satisfacción, tiene que ver con la pirámide de Maslow también, esta nueva evolución de la metodología Septet, tiene que ver con salud mental, por ejemplo. No sé si ustedes lo tienen como en estadísticas, me imagino que sí, pero una de las grandes como fluctuaciones que vimos nosotros en varias regiones del mundo fue que en pandemia, cuando tuvimos que estar encerrados mucho tiempo o por situaciones de mucho miedo y estrés, los niveles de salud mental decayeron muchísimo. Hubo mucha angustia, mucha depresión, mucho miedo y aumentó mucho la violencia doméstica. Hubo mucha agresión. Por lo tanto, Septet de tercera generación se mete justamente a ese mundo psicoemocional para la seguridad urbana. Yo no podría decir, pero ¿qué tiene que ver eso con la seguridad urbana? Porque tiene todo que ver, porque si somos personas felices, si somos personas satisfechas, vamos a contribuir cada uno y en colectivo a una mayor seguridad urbana y a una mayor actitud de autocuidado. Quiero mostrar como proyecto, un proyecto que realicé en Zacatecas junto a la maestra Melissa Valdés y al equipo de Septet Región en Chile y Septet Noreste allá en el equipo de la maestra Melissa Valdés. Muy bonito que nos tocó hacer para ONU en México, que eran rutas seguras para mujeres en Zacatecas, con la metodología Septet. Bueno, ustedes conocen súper bien de qué se trata, los problemas de crimen y violencia y delincuencia que ustedes enfrentan como ciudades y mexicanas y como país, pero básicamente nos pidió la ONU que hiciéramos este enfoque especialmente con mujeres por los altos niveles de feminicidio que se estaban detectando en el estado de Zacatecas y muy asociados también con venta de drogas y tráfico de drogas que estaba generando muchas problemáticas. Entonces lo que hicimos fue una estrategia híbrida para poder capacitar a funcionarios públicos del gobierno del estado en la metodología Septet
con 3 proyectos concretos que se desarrollaron como laboratorios, que generalmente lo hacemos así como laboratorios de intervención. Entonces partimos las clases con estos funcionarios públicos. Ahí se fijan, el grupo era muy interesante, habían expertos CEPTED chilenos, estaba yo liderando y también la maestra Melissa Valdés con su equipo allá en México, y partimos capacitando online, pero también se eligieron 3 áreas de intervención. Una era El Orito en Zacatecas, otro en Plan de Ayala y otro en Guadalupe, distintos municipios que tenían las estadísticas de ser los más criminógenos en feminicidios. Y esta parte la hizo la maestra Melissa Valdés, que me encantó, que aplicó instrumentos diagnósticos en terreno de CEPTED, que siempre aplicamos como marchas exploratorias de seguridad, nubes de sueño con niños y niñas, y también entrevistas en profundidad con grupos de mujeres, pero también se sumaron algunos hombres y niños y niñas y jóvenes que querían participar. Y fue muy bonito porque con esa información cada grupo hizo propuestas de rutas seguras al gobierno del Estado, y lo que fuimos descubriendo fueron aspectos que contribuyen a la seguridad percibida urbana de las mujeres. Por ejemplo, que mujeres nos dijeron que se sentían más seguras siendo vistas por otras mujeres. Miren qué cosa más como sutil, pero qué importante. Y eso llevó a este grupo del municipio de Guadalupe a plantear circuitos de recorrido con juegos para los niños y las niñas, canchas de fútbol, de baby, pero con murales donde era muy importante representar mujeres que pudieran influir en la caminata de otras mujeres, que se sintieran acompañadas. Eso fue muy, muy bonito. Otro aspecto muy relevante para la seguridad urbana desde la perspectiva de las mujeres era evitar accidentes de tránsito, porque no solamente sentían que podían ser víctimas de un delincuente, asaltadas o violentadas sexualmente, sino que las podían atropellar, que no había como una gran seguridad en términos peatonales. Por lo tanto, todo lo que era vialidad y demarcación de señales para proteger esta integridad y la seguridad de ellas como peatones fue súper importante en proyectos, y acá ustedes ven cómo para ellas también era importante el tema de la iluminación, las banquitas. Así que la maestra Melissa Valdés estuvo muy ocupada haciendo todas esas propuestas allá en conjunto con ellas, allá en Zacatecas, que fueron muy bonitas. No les hemos hecho seguimiento, que es importante hacer el seguimiento a los proyectos para ver cómo han seguido evolucionando, pero eso es como un pendiente que tenemos que seguir avanzando. Y les quiero mostrar otro proyecto que a mí me ha gustado mucho, que estoy haciendo aplicando CEPTED en una comuna periférica acá en Santiago, que se llama Puente Alto, que es una comuna de 800.000 habitantes, que tiene muchos problemas de crimen, muchas bandas de narcotráfico también. Y justo el año 2021, un poquito post-COVID, me pidió el alcalde que empezáramos a trabajar con una villa que se llama Andes del Sur, con adultas mayores que tenían muchos problemas de depresión, de problemas de salud mental posterior al COVID. También obviamente que hay adultas mayores y también hay hombres, pero lo característico es que la señora Carolina Cancino es la líder del grupo es líder de la sede vecinal. Entonces es una líder como de 70 años, pero muy fuerte. Ella es muy organizada. Entonces con el equipo municipal, que saben de CEPTED, ya los hemos capacitado, hicimos un diagnóstico, nos dimos cuenta y analizamos en qué situación estaban las parquecitos, y ellas decían que tenían mucho miedo, que se sentían abandonadas por el municipio. Entonces empezamos a ver cómo poníamos, por ejemplo, más cámaras, hicimos mediciones, como ustedes pueden ver, de qué tan fácil sería para un delincuente desaparecer tras un incidente, y entre otras que son las mediciones de la marcha exploratoria. Hicimos talleres de nube de sueño con niños, niñas, los adultos mayores. Nos dimos cuenta que muchos de ellos estaban en situaciones de luto porque había muerto mucha gente por COVID y que teníamos que ayudarlos a pasar ese luto psicológicamente. Y finalmente lo que se hizo junto con tantas mujeres y adultas mayores es que se propuso, la intervención, que se propuso mejorar estas rutas peatonales también, pero nos dábamos cuenta que su autoestima y que su identidad estaba súper fracturada post pandemia. Entonces, la obra de confianza, que era la primera intervención que íbamos a hacer, iba a ser un mural que contara la historia, además de muchas actividades con niños y deporte, pero íbamos a hacer este mural que ustedes ven acá, que nos tomó un año hacerlo, lo inauguró el alcalde el año pasado, que lo que buscaba era contar la historia de cómo ellas habían llegado a habitar este barrio.
hacía 30 años, miren qué importante, el poder de la memoria. Y estuvimos trabajando con ellas historias de memoria, talleres de memoria, de qué es lo que recordaban, qué era simbólico para ellas, por qué eran importantes las montañas, las flores, los árboles, las palomas, qué significado tenía para ellas. Y con eso construimos junto al Departamento de Cultura y Seguridad de la Municipalidad este mural participativo. Elegimos un muro que estaba muy vandalizado para justamente transformarlo, le pedimos permiso al vecino y se fijan todo que es a escala humana, que es una de las características que me gusta de Scepter. Y finalmente, junto con ellas, las capacitamos a estas adultas mayores para que aprendieran la técnica del mosaico. Conseguimos donaciones de empresas privadas de cerámicas y empezamos a enseñarles cómo construir la historia de su comunidad. Luego, junto con el Departamento de Cultura, les enseñamos cómo hacerlo en el muro. Y fue notable, notable el cambio. Ahí se pueden ver en la inauguración lo contentas que están con el alcalde. Y uno podría preguntarse qué tiene que ver esto con seguridad, si estamos hablando de balazo, estamos hablando de violación y tú me estás hablando de un mural de arte, está todo conectado. Y eso es lo bonito de la metodología Scepter, en primera, segunda y tercera generación, que es una perspectiva holística. Calidad de vida y felicidad, todo tienen que ver con la seguridad, y especialmente en el mundo de las mujeres, y especialmente con una líder mujer como la señora Carolina Cancino, que es la que sale acá en las fotos, que a mí por lo menos me ha enseñado mucho y me encanta trabajar con ella porque tienen una experiencia tan práctica de lo que han sufrido post pandemia y en pandemia y todo lo que necesitan. Entonces enseñan mucho en la práctica y en la implementación de Scepter. Ahora, a modo de síntesis, me gustaría destacar que esta metodología no es la única que se puede aplicar en seguridad urbana, pero ¿cuál es la ventaja que muestra hasta ahora Scepter? Es que puede aportar una seguridad urbana especial para mujeres y la comunidad en general en territorios con altos índices de feminicidios, delitos y violencia cuando se implementa apropiadamente. Para eso la ICA, que es la institución global que me toca liderar, la International Scepter Association, tiene muchos cursos de certificación. Los tenemos en línea, en red, así que pueden consultar ahí en la página web o escribirme a mi Instagram, @macarena_rao, estoy en varias redes sociales, me pueden hacer preguntas de dónde tomar estos cursos en inglés y en español. También se recomienda entrenar a los equipos de funcionarios con Scepter en México, porque es importante. Yo sé que todos los equipos, el Implant también, hay mucha capacidad y técnica en México de muy alto nivel y por eso no costaría nada incorporar el ADN Scepter, que es un ADN que no compite con otros enfoques, sino que se integra súper bien. Bueno, ahí tienen a la maestra Melissa Valdés, que está muy, muy entrenada en Scepter también, y las rutas seguras hasta ahora nos han mostrado ser como una pieza urbana que cuando se hace bien, una intervención casi de acupuntura urbana que es muy exitosa para reducir delitos contra la mujer, así como violencia y su percepción de inseguridad. Así que quedo muy agradecida por su atención y quedo atenta a sus consultas si es que hubiera alguna consulta. Muy bien, pues muchísimas gracias, arquitecta, por acompañarnos en esta tarde. Gracias por su tiempo, gracias por la información brindada. Estamos un poquito apuras, pero Sí. por supuesto le haremos llegar su reconocimiento de manera digital, pero aquí está, nos acompaña. La tenemos muy presente y me permito leerla para que usted sepa qué es lo que contiene este documento. Dice: la Federación de Colegios de Arquitectos del Estado de Sonora, FECAES, y la región sexta de la Federación de Colegios de Arquitectos de la República Mexicana, FECAN, en colaboración con el Instituto Tecnológico de Sonora, otorgan la presente constancia como conferencista a la doctora Macarena Rao Vargas por su valiosa participación en el primer encuentro Arquitectura para Todos, llevado a cabo los días 18 y 19 de marzo en Guaymas, Sonora, México. Muchísimas gracias. Muchas gracias. No, encantada, muchas gracias.
Y mucho éxito en lo que sigue. Gracias, está el agradecimiento de todos los aquí presentes. No, muchas gracias, mucho éxito. Y nos volveremos a encontrar, esperamos. Claro que sí, muchísimas gracias. Y bien, bueno, ya básicamente estamos en la recta final.